Tercer panel, que en realidad era el segundo, tiene como tema fascinante los desafíos del neopopulismo. Y dejo con ustedes a Álvaro Vargas Llosa, quien va a tener la responsabilidad de conducirlo. Álvaro. Muchas gracias, Enrique. Es un inmenso honor tener a María Corina Machado en el Perú. En el momento en el que ella aterrizaba hace pocos minutos, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunciaba al mundo que María Corina ha sido despojada de su escaño y que a partir de este momento ya no pertenece a la Asamblea Nacional de Venezuela. Estoy seguro de que sus hijos, nietos y bisnietos recordarán este momento como un gran emblema de honor para María Corina Machado. Es la respuesta del régimen dictatorial de Venezuela a su hermosa lucha por la libertad. Voy a hacer una brevísima introducción al tema para entrar en materia y luego presentaré a los panelistas distinguidos que nos acompañan. Este es un tema recurrente en América Latina, es un viejo tema que nos acompaña desde hace por lo menos un siglo, pero que no tiene una génesis estrictamente latinoamericana. Hay muchas teorías sobre cómo nació, dónde nació exactamente, cuándo nació el populismo. Yo tiendo a estar de acuerdo con el profesor Carlos Sabino, que sitúa el inicio del populismo propiamente hablando en la Rusia del siglo XIX, en el movimiento Narodnik, un movimiento de índole más bien intelectual, elitista, que pensaba que era importante acelerar el proceso anunciado por Marx y que creía que no era una condición indispensable para alcanzar el socialismo atravesar el capitalismo y, por tanto, que era posible para un país subdesarrollado como Rusia alcanzar el Estado socialista. Este movimiento tuvo una gran influencia de tipo intelectual bajo la Rusia zarista, una Rusia no muy distinta de la que trata de reconstruir hoy en día el señor Putin, y, por tanto, puede situarse en ese momento, en ese instante histórico, en cierta forma, el inicio del populismo, por lo menos en la versión moderna que conocemos. Luego el populismo da un salto fascinante, podríamos decir que a través del estrecho de Bering, y se instala nada menos que en los Estados Unidos. En las asambleas, sobre todo agrarias de fines del siglo XIX, que cuestionan la industrialización acelerada del país y sobre todo el mundo financiero afincado, sobre todo, por supuesto, en la costa este, especialmente en el noreste del país. Este movimiento agrario y agrarista tenía una enorme desconfianza al proceso de industrialización acelerada que vivía los Estados Unidos y se convirtió en un movimiento de resistencia contra el mundo industrial y contra el mundo financiero. Algunos de ustedes recordarán El Mago de Oz. El Mago de Oz es una obra que tiene una inspiración populista y que recoge mucho del espíritu de fines o de la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos, donde se cuestionaba desde el mundo rural y el mundo agrario el enorme impulso, el enorme desarrollo industrial y financiero del país. El primer partido populista de la historia es estadounidense, aunque no me lo crean. Es un partido que se llamaba exactamente así, Partido Populista. Y es un partido que desapareció en gran parte porque el Partido Demócrata de los Estados Unidos le arrebató sus banderas en la campaña de 1894 y le, quitó el oxígeno a ese movimiento, y a partir de ese instante al interior del Partido Demócrata empezaron a convivir dos grandes facciones, una facción más bien que tendía hacia el populismo y que yo diría que todavía no ha muerto del todo, y una facción que tendía más bien en un sentido contrario. Después el populismo da un doble salto, un salto hacia Europa, la Europa fascista, la Europa que viene de una, etapa traumática que se inicia en la Primera Guerra Mundial, el fin del patrón oro, el debilitamiento institucional de la democracia, y que, por supuesto, converge en buena parte de Europa hacia movimientos contestatarios contra el sistema republicano y el sistema democrático, que tienen una inspiración inequívocamente fascista y que en algunos países logran instalar regímenes de tipo fascista con toda la historia que conocemos. La otra dimensión del renacimiento populista que venía de esa génesis que he simplificado mucho, tiene que ver con América Latina y tiene que ver con el surgimiento de movimientos urbanos, industriales,
Se había empezado a urbanizar el mundo latinoamericano, habían empezado a surgir industrias y en esos sectores empezaban a tener un cierto eco los mensajes populistas que venían del exterior. Para tragedia de América Latina, uno de los países donde esto tuvo un mayor eco fue la Argentina. La Argentina, que venía de unos 60 o 70 años de una inmensa prosperidad, a partir sobre todo del surgimiento, por supuesto, a mediados del siglo XIX, de la Constitución inspirada en Alberdi, una Constitución de signo inequívocamente liberal y que había dado a ese país, junto con una serie de procesos, entre ellos el de la inmigración europea, unas dimensiones de país desarrollado para la época que, vistas desde la Argentina de hoy, causan verdaderamente, en fin, nostalgia y asombro. Pero no fue el único país. En otros países latinoamericanos también empezó a debilitarse mucho digamos, conjunto de valores republicanos y el surgimiento del populismo empezó a ser un factor perturbador de esa, lucha tenaz que llevaban a cabo los liberales desde el siglo XIX y que había sido intensificada a comienzos del siglo XX para instalar repúblicas auténticamente liberales en América Latina. Y desde entonces hasta hoy, desde los años 30 en particular, por supuesto con el impulso tremendo de la Gran Depresión, el populismo ha sido una presencia en América Latina tremendamente perturbadora. Hoy tiene, por supuesto, en una serie de países, pero especialmente en dos países, sus expresiones más emblemáticas. La de Venezuela, por supuesto, una Venezuela que fue, desde el punto de vista, por ejemplo, del Perú, en los últimos 40 o 50 años, en cierta forma un referente. Yo recuerdo de pequeño haber oído hablar en mi casa de cómo algunos familiares emigraban hacia Venezuela, atraídos por un ambiente económico infinitamente más promisorio que el que se vivía en el propio Perú. Y Venezuela tenía esa especie de aura de país, si no desarrollado plenamente en vías de desarrollo. Bueno, trágicamente, después de las 4 décadas de periodo democrático, conocidos como punto fijismo, esa democracia empezó a sucumbir gracias al impulso tenaz del populismo que hoy, en su versión ya auténticamente, abiertamente, desembosadamente dictatorial, ha convertido a Venezuela en un baño de sangre que ha merecido la respuesta heroica de billones de venezolanas y venezolanos que luchan por la libertad para hacer de su país lo que en algún momento fue y que ya está en camino de ser muchos otros países latinoamericanos. La otra versión importante y emblemática del populismo latinoamericano hoy es, por supuesto, Argentina, que no ha llevado tan lejos el régimen de concentración de poder y de verticalismo político como en Venezuela, pero que sí ha contribuido muchísimo a prestigiar en años recientes algo que en realidad tendría que haber quedado desprestigiado para siempre por lo que fue la experiencia del peronismo tradicional que acabó con la prosperidad de ese hermoso país. Solo la gran riqueza argentina, solo la visión extraordinaria de su clase empresarial, especialmente la vinculada al mundo del campo, y solo el legado de esa sociedad civil educada han hecho posible que Argentina no llevara todavía más lejos de donde está hoy el modelo populista. Sin embargo, estamos, y esta es la gran noticia que tengo para ustedes, a 1 año, 6 meses, 24 días y 20 horas del fin de la década K y el inicio de la recuperación de Argentina para la causa de la libertad, y uno de los hombres que está sentado ahí jugará un papel extraordinario en esas elecciones. Quiero, antes de pasarles la palabra, resumir muy brevemente lo que creo que está pasando hoy. Tenemos una especie de alma partida en América Latina, si puedo usar la expresión del profesor Howard Wiarda, que es autor de un hermoso libro sobre América Latina. Él habla de un alma partida, lo hace en términos históricos, pero creo que son perfectamente pertinentes a la situación de hoy. Una América Latina que mira hacia el mundo, una América Latina que mira hacia los valores republicanos y que hace suya fervorosamente la globalización, y una América Latina que va en sentido contrario y que propugna valores enemistados precisamente con eso, con la democracia liberal, con la economía de mercado y con la
la globalización. Esa es una lucha que divide hoy a América Latina y frente a la cual no hay que ser neutrales. Yo no dejo de lamentar que nuestro país, el Perú, tenga el triste honor de haber sido el lugar donde el 19 de abril del año pasado los países de UNASUR, los gobiernos de UNASUR suscribieron un documento reconociendo apresuradamente al señor Maduro como presidente legítimo a cambio de una vaga promesa de auditoría electoral que nunca se produjo y que con la única excepción del presidente Piñera todos salieran de aquí directamente a Caracas a reconocer al señor Maduro, argumento que utiliza hoy en la OEA Venezuela para acusar de golpismo a aquellos países que osen expresar una voz de aliento para los venezolanos y venezolanas que están luchando ardorosamente por la libertad en las calles de Venezuela. No hay que ser neutrales en esa lucha, en esta batalla entre el populismo autoritario y la libertad. La neutralidad es una forma de complicidad. Todos los organismos hemisféricos tienen que estar resueltamente orientados y dirigidos a hacer de América Latina una tierra libre y una tierra próspera, porque hoy eso está al alcance de la mano, como lo demuestran muchos de los países que, habiendo hecho suyo ese modelo, han avanzado hoy de una manera notable en comparación con lo que era su situación hace pocas décadas. Y estoy seguro de que uno de los mensajes importantes que recogerán ustedes en estos 2 días de foro es que no solamente hay grandes esperanzas, sino sobre todo un deber de compromiso con quienes están luchando por esos valores que en este foro están de fiesta. Déjenme con estas palabras presentar a los distinguidísimos panelistas que nos acompañan y que tienen un mensaje tan importante para todos nosotros. Óscar Ortiz fue presidente del Senado de Bolivia. Él es un gran luchador por estas causas desde hace muchísimos años, desde Santa Cruz. Es un hombre con muchos títulos académicos, no voy a leer todos. Se graduó en Santa Cruz de la Sierra, en la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, como administrador de empresas y luego hizo una maestría en Derecho Empresarial, dirigió la Cámara de Industria y Comercio de su país, presidió el Senado y hoy juega un papel muy importante como uno de los hombres clave de la gobernación de Santa Cruz y desde allí está dando una batalla muy importante por los valores y la causa de la libertad en su país. Rafael Alfonso, que ha tenido la enorme generosidad de ocupar el lugar de María Corina, mientras María Corina se acerca para acá, es un hombre notable. Él preside CEDICE, una de las grandes instituciones liberales de América Latina en Venezuela desde hace muchos años. Él es un empresario muy importante, su familia desde hace muchos años tiene una serie de industrias, sobre todo vinculadas al mundo alimentario, pero él desde hace mucho tiempo decidió poner todo eso en riesgo para hacer suya la causa de la libertad a la cabeza de esta extraordinaria institución de la que todos hemos aprendido tanto en estos años y verdaderamente es un honor, Rafael, tenerte aquí por todo lo que representas y todo lo que significas. Tenemos también a Jorge Larrañaga del Uruguay. Él es en estos momentos el precandidato favorito para hacerse con la nominación del Partido Nacional de los Blancos en Uruguay. Es el líder de la oposición al Frente Amplio en Uruguay y es un hombre con una amplísima trayectoria. Él fue miembro y además director de lo que se llama allí el directorio del Partido Nacional, que sería en el Perú algo así como la comisión política del partido. Fue candidato presidencial en el año 2004 y vicepresidencial 4 años después. Hoy día encabeza a la facción de la Alianza Nacional, que es la dominante al interior del Partido Nacional, y todas las encuestas unánimemente le dan una amplia ventaja para la nominación del Partido Nacional, así que lo vamos a ver muy pronto capitaneando a sus huestes hacia lo que será seguramente un resultado muy importante. Él es uno de los grandes defensores de la causa de la libertad en el Uruguay. Encantado, Jorge, de tenerte también con nosotros. Mauricio Macri, que acaba de llegar de Buenos Aires, es una persona por la que todos en este foro tenemos una enorme admiración. Él ha sido nuestro anfitrión muchas veces allá en Buenos Aires para defender estas ideas, allí en esa plaza caliente. Mauricio saltó a la fama en su país y en buena parte de América Latina por un título infinitamente más importante que ser presidente de Argentina.
que es haber sido presidente del Boca Juniors a lo largo de 12 años. Mi querido Mauricio, el presidente Piñera puede dar fe de lo que augura a un presidente de partido, de equipo de fútbol importante, el mundo político, porque él presidió el Colo-Colo también durante muchos años en su país. Mauricio es hoy día el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él es un hombre muy tenaz que ha sabido resistir los embates del kirchnerismo, que ha hecho todo lo posible por recortarle las esferas de acción, por asfixiar a su gobierno, por desprestigiar su imagen. En muchos casos han llegado a la violencia física para tratar de intimidarlos a él y a su extraordinario equipo, al que tengo el enorme privilegio de conocer de cerca, uno de los equipos técnicos más notables de América Latina. Y allí está Mauricio, sin embargo, luchando tenazmente y preparándose para lo que será una fantástica campaña electoral dentro de, como digo, 1 año, 6 meses, 24 días y 20 horas para acabar de una vez por todas con el kirchnerismo e inaugurar una vez más en la Argentina, y espero que esta vez por fin y para siempre, Mauricio, una era de libertad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora sí, cedo la palabra a don Óscar Ortiz. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a don Mario Vargas Llosa. Agradecerle por esta oportunidad de participar en el foro, a los presidentes Piñera, Calderón y a todos mis compañeros de panel, a todas y todos. Seguramente cuando ustedes terminen de escuchar las presentaciones de esta sección del foro, notarán la diferencia que caracteriza a América Latina si lo comparan con lo que escuchamos en el primer panel. Mientras los presidentes Piñera, Calderón están hablando de educación, del examen PISAE, nosotros vamos a estar hablando seguramente de las libertades más básicas que pueden caracterizar a una sociedad. El neopopulismo, como sistema político que gobierna algunos países latinoamericanos, ha demostrado ser un modelo tan perverso y efectivo en la destrucción del Estado de Derecho, el orden democrático y las sociedades abiertas, como los antiguos regímenes totalitarios. En aquellos lugares donde ha llegado al poder, lo ha logrado aprovechando el descrédito político del sistema de partidos, prácticamente desaparecido en estos casos por el alejamiento de las organizaciones políticas de la ciudadanía y su profundo desprestigio por casos sistemáticos de corrupción. Esto le ha dado a los movimientos populistas la oportunidad de llegar al poder ganando las elecciones, sumando un voto protesta contra la clase política y al mismo tiempo un voto esperanza en la búsqueda de un cambio genuino. Igualmente, contribuyó a estas victorias electorales la secuela de la crisis económica de principios de los años 2000. Una vez en el poder, estos partidos, estos movimientos, estos líderes desarrollaron un proceso de control de la institucionalidad democrática mediante reformas constitucionales que les aseguraran el control de los órganos del Estado, concentrando en el presidente la subordinación de la justicia y el sistema electoral al Ejecutivo, la desaparición del Estado de Derecho y la búsqueda de perpetuación en el poder. Todo esto, paradójicamente, logrado gracias a la legitimidad del voto. Se destruyen los fundamentos de la democracia desde la misma democracia. La mayoría alcanzada en las elecciones se convierte en una vía libre para gobernar arbitraria y discrecionalmente, bajo el paraguas de victorias electorales que se realizan vertiginosamente en una constante sucesión de elecciones y referéndums. En estas condiciones, los derechos de las minorías se vuelven inexistentes y quienes se animan a asumir posiciones críticas, disidentes o peor aún de competencia electoral, se deben enfrentar a un permanente acoso judicial de tipo penal que en algún momento los lleva a decidir entre el exilio, la cárcel o la incertidumbre permanente sobre su libertad y situación jurídica
por juicios que están diseñados para no acabar nunca. Por esto es que el neopopulismo es tan peligroso y efectivo, porque ya no necesita quitar explícitamente la libertad al conjunto de la población, como sucede en Cuba, por ejemplo, sino concentrarse selectivamente en un reducido número de personas muy conocidas y representativas de la oposición o de los medios de comunicación que reflejan disidencia, las cuales son constantemente perseguidas, para de esta forma dar el mensaje al conjunto de la ciudadanía de que no es conveniente oponerse al gobierno por los altísimos costos en la inseguridad y el bienestar personal que se deben sufrir. De esta forma, el ciudadano común vive en una aparente libertad, a condición de que no la ejerza su ciudadanía, siendo progresivamente inducido a vivir casi en el anonimato, a dedicarse exclusivamente a su vida cotidiana, sin tomar ninguna posición política o pública que pudiera molestar al gobierno. En el fondo, el ciudadano, por la fuerza de las circunstancias, es obligado a renunciar a sus derechos de ciudadanía a fin de preservar su libertad, si ésta puede ser considerada tal, por lo menos su libertad física. Obviamente, esta situación ya no puede ser considerada propia de una sociedad de personas libres. Sin embargo, en el corto plazo parece funcionar. La gente común, a la que no le interesa la política ni participa en los partidos u otras entidades representativas de la sociedad civil orientadas a los temas del debate público, progresivamente va cayendo en lo que algunos teóricos denominan la espiral del silencio, es decir, un contexto social en el cual la gente no se atreve a contradecir las versiones oficiales de la verdad y de la realidad por temor a sufrir represalias. La realidad parece constatar que mientras tanto la vida continúa igual, puesto que para todos aquellos que no se pongan al frente del gobierno no existen mayores limitaciones ni dificultades en el día a día. Peor aún, en estos años del llamado superciclo económico, en la cual la economía de nuestros países han sido inundadas por ingresos extraordinarios debido a los altos precios de las materias primas que exportamos, el conjunto de los actores económicos ha tenido importantes incrementos en sus ingresos, generando un boom de consumo que ofrece grandes oportunidades de negocios, a pesar de las limitaciones que significan las regulaciones e intervenciones del nuevo estatismo. En estas condiciones, los empresarios y muchos ciudadanos tienen un inmenso incentivo a considerar que es mejor olvidarse de los problemas de la democracia y de la sociedad y simplemente dedicarse a ganar dinero y aprovechar de la mejor manera las condiciones económicas favorables. Frente al temor inicial sufrido en la mayoría de estos países, en los cuales parecía que se instauraría un socialismo totalitario que confiscaría la propiedad privada y estetizaría toda la economía, los reducidos y limitados espacios de economía libre que quedan todavía son suficientes para que mucha gente gane muy bien, sin contar las inmensas posibilidades que representan un gasto público multiplicado a niveles nunca antes conocidos, al cual se le puede vender cantidades casi ilimitadas de bienes y servicios. Seguramente con mejores gobiernos se podría lograr niveles de crecimiento y desarrollo muy superiores a los actuales, pero al final del día las personas y las empresas no contabilizan lo que hubieran ganado con mejores políticas públicas, sino simplemente lo que han ganado. Y esto, especialmente en estos años, ha sido superior a lo que ganaban antes en los llamados años neoliberales. Si a esto se suma que estos gobiernos han invertido buena parte de los nuevos ingresos públicos en programas sociales de transferencia directa de recursos a la población, además de multiplicar el empleo público, creando entre ambos hechos un inmenso sector de la población dependiente de los beneficios que el Estado otorga,
cuya mantención es condicionada por la propaganda oficial como intrínseca a la permanencia en el gobierno del caudillo y su partido, lo que les asegura altos niveles de popularidad y un electorado prácticamente cautivo. Si se analizaran el número de beneficiarios de estos programas sumado a lo de los empleos públicos dependientes de los gobiernos, fácilmente se comprobará una relación directa con el número de votos que obtienen. Por si fuera poco, este tipo de gobiernos concentran su energía en una eficaz y abrumadora comunicación política, que constituye un verdadero bombardeo publicitario sobre el individuo. Los aparatos de comunicación del Estado crecen sin cesar. El gasto publicitario estatal rápidamente convierte al gobierno en el principal cliente de cualquier medio de comunicación y se vuelve prácticamente indispensable para la sobrevivencia económica y empresarial del medio. La presión permanente mediante auditorías y controles de todo tipo, combinadas con el gasto estatal publicitario, crean rápidamente un sistema de palo y zanahoria, por el cual la mayoría de los medios terminan entregando sus contenidos informativos y editoriales al gobierno, a cambio de los ingresos que les significa la propaganda política gubernamental, que aunque pagada con fondos públicos, tiene poco de estatal y casi todo de partidaria. Los pocos medios que procuran preservar su independencia caen en la autocensura, concentrando sus contenidos en el entretenimiento y evitando toda noticia que pudiera molestar al régimen. Aquellos que se atreven a difundir críticas y noticias perjudiciales al gobierno son perseguidos tanto en lo empresarial como en lo personal, en lo referido a sus principales propietarios y periodistas, hasta llegar a la situación de tener que vender estas empresas a supuestos inversionistas, que una vez toman el control de la misma, la entregan a los lineamientos oficialistas, aunque seguramente estableciendo algunas diferencias de matices con los medios estatales para preservar algo de credibilidad. Quizás una de las peores manifestaciones de la última década sea la falta de una comunidad internacional comprometida con la causa de la democracia en nuestra región, frente a los abusos contra los derechos humanos cometidos por estos gobiernos y la inefectividad del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana, aprobada aquí en Lima el 11 de septiembre de 2001, establece en el artículo 3 con gran claridad el conjunto de condiciones que debe reunir una democracia para ser considerada tal. Dice así: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos. Sin embargo, en muchos de los países latinoamericanos, la democracia se ha limitado solo a la elección periódica de presidentes mediante el voto popular. En muchos de ellos ya no se puede asegurar ni siquiera que sean elecciones libres y justas, dada la falta de independencia de las autoridades electorales. Una vez electos, estos presidentes consideran que gracias a su circunstancial mayoría pueden gobernar sin respetar la independencia de los poderes ni los derechos de los ciudadanos. La OEA se ha convertido en un club restringido a los poderes ejecutivos, en los cuales los presidentes y sus embajadores son los únicos que tienen derecho a ser escuchados. Si otras autoridades electas, como miembros del Parlamento, alcaldes o gobernadores, o incluso aquellas representativas de los otros poderes del Estado, como el sistema judicial, por ejemplo, consideran que son violados en sus derechos, no tienen en la práctica los espacios y mecanismos institucionales a nivel interamericano
para ser escuchados y encontrar resguardo. Como ustedes comprenderán, en estas condiciones el neopopulismo representa un inmenso desafío para quienes creemos en la libertad y queremos vivir en sociedades abiertas y democráticas, en las que el pluralismo esté garantizado y nuestros pueblos procuren la prosperidad y el bienestar ciudadano, en un contexto de sociedades libres y abiertas. Para que todas estas reflexiones no queden como discusiones teóricas, quiero compartir con ustedes el caso de Bolivia, mi país. Desde enero del 2006, cuando el presidente Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo, inician su primer periodo de gobierno, la institucionalidad democrática ha sido progresivamente desmantelada, la justicia destruida y el Estado de Derecho convertido en un estado de indefensión. Apenas iniciado aquel periodo de gobierno, se nombró mediante decreto supremo y con carácter interino a los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, disposición no permitida por la Constitución vigente en ese momento, que requería la elección de estos magistrados por 2/3 del Congreso Nacional. Cuando el Tribunal Constitucional anuló estos nombramientos en respuesta a demanda interpuesta por senadores de la oposición, el gobierno inició un acoso implacable contra sus miembros, combinando procesos judiciales con publicidad denigratoria que constituía un verdadero linchamiento moral, lo que terminó provocando la renuncia de todos sus componentes, dejando a Bolivia durante casi 4 años sin tribunal constitucional. Todo indica que el objetivo más importante de este descabezamiento del Tribunal Constitucional fue el de avanzar en la aprobación forzada de una nueva Constitución, a la medida de los intereses del partido oficialista, sin que la misma pudiera ser demandada, al igual que lo que sucedió con gran cantidad de leyes y decretos supremos en dicho periodo. El proceso de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado es muy representativo del método utilizado por el neopopulismo autoritario para perpetuarse en el poder, asegurando el control de las instituciones fundamentales del orden democrático y creando una fachada democrática que no cumple las condiciones básicas de los límites al poder y respeto a las minorías que constituyen una sociedad libre. Entre el 2006 y el 2008, la Asamblea Constituyente no tuvo una sola sesión plenaria en las cuales sus miembros pudieran discutir la nueva Constitución, que es para lo que fueron electos. Al final, como el Movimiento al Socialismo no tenía por sí solo los 2/3 que le permitiera imponer el texto sin tener que concertarlo, organizó una sesión en un cuartel militar, así como lo escuchan, en un cuartel militar, al cual solo se permitió el ingreso de los asambleístas oficialistas, asegurando obviamente de esa forma tener 2/3 de los presentes. Frente a las protestas ciudadanas, como las que hoy enfrenta Venezuela, que se suscitaron en distintos departamentos del país y la conflictividad social que se suscitó por estos hechos, el gobierno llevó la aprobación de la nueva Constitución al Congreso Nacional, el cual fue rodeado por una manifestación de más de 200.000 personas en la Plaza Murillo, encabezadas por el propio presidente de la República, que amenazaban la integridad física de todos aquellos que se atrevieran a votar en contra del texto constitucional propuesto por el partido de gobierno. Finalmente, con el acompañamiento de la comunidad internacional, algunos parlamentarios aceptaron votar a favor de un nuevo texto constitucional, dando los 2/3 que necesitaba el Movimiento al Socialismo. Al final de cuentas, este voto, sumado a un referéndum, licuaron todos los atropellos jurídicos y constitucionales aprobados o cometidos en la aprobación de la nueva Constitución. De más está decir que todos aquellos acuerdos políticos por los cuales algunos representantes de la oposición aceptaron votar a favor de dicha Constitución nunca fueron respetados.
comenzando por el compromiso presidencial de solo hacerse reelegir por un periodo adicional. Hace algún tiempo, el año pasado, el Tribunal Constitucional actual, que obedece enteramente al nuevo gobierno, interpretó, en contra de lo que dice la misma Constitución, que a partir de la nueva Constitución hay un nuevo orden jurídico, por lo tanto, los periodos constitucionales se comienzan a contar de cero. El propio presidente Morales declaró orgulloso ante los medios de comunicación que había burlado a la oposición. Los representantes de la OEA, de UNASUR, de la Unión Europea, que acompañaron ese proceso en la búsqueda de una salida política a una situación que se estima pudo producir una guerra civil y que en ese momento fungieron como garante de estos acuerdos políticos, obviamente nunca dijeron nada sobre este incumplimiento. Peor aún, desde el inicio del segundo periodo del presidente Morales, la persecución judicial contra los opositores se ha agudizado. El abuso de la figura de la detención preventiva como mecanismo para acosar y en algunos casos detener a quienes disienten del gobierno se convirtió en el más temible instrumento de amedrentamiento. Si bien la norma boliviana establecía que una persona no puede tener un juicio que dure más de 18 meses y por lo tanto no podía estar detenida preventivamente más de este tiempo, la misma hace 3 años fue ampliada hasta los 36 meses. A pesar de ello, tenemos varios casos de detenidos políticos que ya superan los 4 años de detención. En algunos casos, el día antes que se cumpla el periodo de 3 años como máximo de detención, le inician otro juicio e interpretan que comienza a contar de nuevo el periodo en el cual se lo puede detener. En muchos otros casos ya simplemente dejan que los plazos se venzan y la gente sigue detenida. Mediante la aprobación de la Ley Marco de Autonomía en el 2013, se estableció que una autoridad electa podía ser suspendida ante la sola acusación de un fiscal. Mediante este mecanismo se suspendieron a 32 alcaldes, la mayoría de la oposición, y a 2 de los 3 gobernadores de oposición, Mario Cosío de Tarija, hoy asilado en Paraguay, y Ernesto Suárez del Beni. El único gobernador de oposición que no pudo ser suspendido por el MAS, Rubén Costas de Santa Cruz, enfrenta más de 25 juicios, todos por materias que debían seguir la vía administrativa y que son directamente derivados a la vía penal. En el juicio de mayor notoriedad pública, que fue la realización de un referéndum para que haya autonomía en el país, cuyos resultados de ese referéndum han sido reconocidos por la nueva Constitución, el gobernador Costa ya va siendo juzgado por 3ª vez por la misma causa. El caso del senador Roger Pinto es muy representativo del método utilizado para administrar la justicia como mecanismo de persecución política. Acosado por más de 20 procesos en 4 ciudades distintas, lo cual, como ustedes comprenderán, le volvía imposible ejercer una defensa efectiva, además de amenazas contra su vida y la seguridad de su familia, decidió solicitar asilo en la Embajada de Brasil, el cual le fue concedido. El gobierno nacional reaccionó denegando el salvoconducto para que pudiera dirigirse al Brasil. Finalmente, después de más de 400 días en los cuales estuvo encerrado en una oficina de 15 metros cuadrados en la Embajada del Brasil, el senador Pinto, en un acto humanitario, fue llevado por un diplomático de esa legación diplomática a la frontera, cruzando a territorio brasileño sin tener permiso de sus propias autoridades. Por este caso, el ministro consejero Saboya ha sido destituido de su cargo y está siendo procesado por Itamaraty. Yo quiero agradecer aquí al senador Ferrazo, que conociendo de ese hecho, único en la historia diplomática, voló en su avión particular hasta la frontera y llevó al senador Pinto hasta Brasilia para asegurar su condición de refugiado. Quizás, para terminar,
Algunos se preguntan por qué en este entorno todo indica que en Bolivia hay una aparente normalidad, tranquilidad y el presidente Morales tiene las condiciones de reelegirse. Quizás la razón es de que mientras The Economist dice que para Argentina y Bolivia la fiesta se acabó, en Bolivia todavía continúa. El presupuesto general de la Nación ha pasado de 5.000 millones de dólares a 24.000 millones de dólares y las exportaciones de 13.000 a 12.000, solo para dar algunos ejemplos. Obviamente, en estas condiciones pareciera que es cierto que hay una bonanza económica, aunque difícilmente podríamos hablar de desarrollo, dado que los niveles de producción se mantienen casi en los mismos niveles. No obstante, el presidente Morales hace 18 meses no logra superar el 45% de intención de voto, lo que es altísimo, pero no le asegura evitar la segunda vuelta ni lograr los 2/3 para reformar la Constitución y conseguir la reelección indefinida. Esto representa una gran oportunidad para que la oposición democrática pueda generar equilibrio siempre que apueste a la construcción de una alternativa democrática que le ofrezca a los bolivianos un mejor futuro con libertad, democracia y prosperidad. Este es el gran desafío que enfrentaremos en los próximos meses frente a las elecciones nacionales de fin de año y las departamentales y municipales de los primeros meses del 2015. Muchas gracias. Rafael Alfonso, presidente de SEDICE. Ante todo, muchas gracias por los mensajes de solidaridad con los venezolanos, a Mario, a Enrique, a toda la gente de la Fundación Internacional para la Libertad. Estaremos eternamente agradecidos y Venezuela de verdad lo siente así. Quiero decirle que el honor más grande que he tenido en mi vida ha sido sustituir a María Corina en esta reunión y espero con ansiedad oírla y que traiga su mensaje que todos queremos oír. Estas mujeres y estos hombres que ustedes ven de Venezuela, que están acá en esta sala, están por toda Venezuela. Y la mujer venezolana ha dado una batalla como ninguna. Y quiero decir que más de 70 países tienen a las mujeres venezolanas luchando por su país y por sus hijos y por todo lo que representa la libertad. Cayendo en el tema, a mí no me gusta el término neopopulismo, yo lo voy a llamar el populismo como es, porque yo creo que por donde estamos poniéndole otros nombres nos enredamos. El populismo es el anzuelo de los ilusos y por eso el surgimiento de un encantador de serpientes en Venezuela como fue Hugo Chávez Frías. Venezuela estaba harta de los partidos, estaba harta de todo, nació un señor que hablaba muy bonito, empezó a hablar del reparto de la renta petrolera. Bueno, ahí tienen ustedes el país que tenemos. No se olviden que Venezuela el 95% de sus ingresos vienen del petróleo, que es de los venezolanos y no del gobierno, pero el gobierno se lo embolsilló. Ese populismo establecido por Chávez tiene ya, y para nosotros es importante reconocerlo, 15 años, se nos olvida. Esos muchachos que están hoy luchando, tenían 3 años, 4 años, cuando se instauró Chávez en el poder. ¿Usted cómo puede un gobierno decir que esta gente joven está con él cuando tienes a unos jóvenes que están luchando como están luchando de esta nueva generación, que lo único que han vivido es de una propaganda permanente de Hugo Chávez Frías o del chavismo, de otra forma llevado, o vamos a decirlo con otro nombre, de Fidel Castro, que es el gran padre de todo este mecanismo instaurado por Hugo Chávez. Nosotros no estamos luchando contra Maduro, no estamos luchando contra el gobierno castrocomunista, no estamos luchando contra Irán, contra Bielorrusia. Esa es la verdad que pasa en Venezuela y que tenemos que recordarla con mucha fuerza, porque a veces se desvían las cosas hacia lo que no es. Un país sin Estado de Derecho, sin poderes independientes, que defiendan las leyes y en lugar del gobierno de turno, con controles absolutos del individuo, donde no hay empresarios. En Venezuela lo que hay son concesionarios del Estado. El Estado le dice qué divisas van a tener, qué van a producir, a qué precio lo tienen que vender y encima de eso lo regulan y establecen para que no pueda funcionar. Porque este es un gobierno que está establecido bajo las premisas de un cerco al sector productivo,
de un centralismo absoluto de todo el país, a pesar de que la Constitución venezolana habla de la descentralización. Tenemos un sistema donde hay una hegemonía total de los medios de comunicación, una hegemonía sobre la educación y ahora una hegemonía alimentaria que tiene a los más ilusos felices porque supuestamente van a tener comida, a pesar de que ahora se está instaurando en Venezuela una tarjeta de racionamiento que ahora resulta que llaman la tarjeta de abastecimiento. Ustedes se imaginarán un país que está cayendo ya a estos niveles de falsedad y de cinismo. Pues bien, un país que muestra una inflación de más del 55%, donde el 51% representa el gasto público sobre el Producto Interno Bruto. Imagínense las magnitudes de lo que eso representa para un país que recibe más de 100.000 millones de dólares anuales. Razón fundamental por la cual la ultraizquierda y todos los que componen a ese grupo de Sao Paulo y todos los representantes de este castrocomunismo no se pueden dar el lujo de perder. Y esa es la tragedia que viven los venezolanos hoy. No se pueden dar el lujo de que esto se acabe, porque el día que se acabe y el día que destapemos las ollas de lo que se ha hecho, ahí van a ver realmente lo que a ellos les toca. Porque no puede haber impunidad, sino castigo contra asesinos y contra corruptos. El mercantilismo de los inmorales enchufados marca la diferencia entre quienes se favorecen y entre quienes pierden. Y lamentablemente los dos grandes aliados de todo régimen totalitario son el miedo y el bolsillo de los individuos que creen que ellos tienen que callar. ¿Y cuántas veces hemos oído de que si usted es empresario se calla la boca, usted no participa en política, si usted lo único que tiene es que trabajar? Pues bien, yo les digo una cosa, yo estoy aquí hoy como ciudadano, como esposo, como padre y como abuelo de unos venezolanos que no vamos a pretender de ninguna forma irnos de un país que es nuestro. Y esa es la forma de lo que nosotros estamos encontrando hoy, de ese reclamo de los venezolanos en la calle. Porque si algo está pasando en Venezuela, porque quiero ser muy corto porque quiero ir a ver a Corina, si algo está pasando en Venezuela muy importante, es que esta juventud ya demostró que no le tiene miedo a Chávez, ni a Maduro, ni a la represión, sino que le tiene el miedo a no tener futuro. Y eso de no tener miedo al futuro, ya ellos saben perfectamente además de cuál es el costo de la libertad, lo cual están dispuestos a pagarlo porque ya llegó el momento donde no se puede seguir avanzando. La situación de Venezuela es realmente lamentable. No hay medios de comunicación. Aquí se habla de que NTN24 nos las cortaron, pero es que Radio Caracas Televisión la habían expropiado, es que a Globovisión la mandaron a comprar, es que todos los medios están sin papel. Es que esto es una cosa permanente y sostenida y siempre nos ponen a nosotros a hablar de pequeñas cositas para que nos desviemos del asunto de fondo. El asunto de fondo es que aquí se quiere instaurar una dictadura totalitaria castrocomunista a como dé lugar. Y los venezolanos decimos con mucha fuerza, no aceptamos el régimen cubano y nosotros somos venezolanos. Por eso es esta lucha, por eso es que nosotros venezolanos queremos la solidaridad de todos ustedes. Queremos que los pueblos latinoamericanos entiendan que no puede ser cómplice, que la OEA, que era un club de presidentes, ha pasado a ser un club de presidentes enchufados, un club de dictadores. Y lo digo con una gran lástima porque yo pertenecí a la mesa de negociación y acuerdos. Yo estuve 8 meses en la mesa de negociación y acuerdos. Y en esa mesa quiero anunciarles que acaba de llegar María Corina Machado. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Sí. Bueno, a todos muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que me dieron. Y ¡viva Venezuela y su gente que no se va a dejar esclavizar! Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener el orden que teníamos. Jorge Larrañaga va a tomar la palabra. Luego Mauricio ha tenido la enorme gentileza, aunque protocolarmente le correspondería a él como jefe de la Ciudad de Buenos Aires, jefe del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, cerrar el evento.
ha cedido su turno a María Corina, de modo que vamos a tener el siguiente orden. Jorge primero, luego Mauricio y María Corina cerrará. Yo haré una brevísima presentación antes de que cierre. Estamos todos sumamente ansiosos por escucharla. Tiene la palabra Jorge. Muchas gracias a la Fundación Internacional para la Libertad y a su presidente, don Mario Vargas Llosa. Nuestro enorme orgullo de poder estar participando en este evento como uruguayo, como senador de la República, con la presencia de dos magníficos presidentes, Sebastián Piñera y Calderón de México. La democracia, decía alguien, debe servir no solamente para que la gente pueda votar cada 5 años. La democracia tiene que servir para que la gente pueda comer, para que la gente pueda educarse, para que la gente pueda tener derecho al futuro y a la esperanza, para que los habitantes de un país tengan el derecho a la libertad. Porque de última, en los temas que hemos tratado en el día de hoy, hacemos referencia a la libertad y a las limitaciones que se le imponen y que impactan en contra de la democracia. El problema no es la política, y menos aún que la política busque constantemente al pueblo. El problema es el ejercicio populista y desviado de la actividad política. El problema del populismo radica en la construcción de liderazgos populistas y en la cultura populista que se genera en su entorno. Ya no se trata de un contrato entre iguales. Hay una suerte de innovación, un contrato entre el líder populista y el resto. Para uno, derechos; para los otros, obediencia. El populismo, como se ha expresado acá, rompe el pacto entre iguales y uno tiene la autoridad simplemente que el régimen le termine permitiendo. Y creo que es una de las limitaciones más importantes que se han ido generando en nuestra América Latina. El populismo pretende erigirse a sí mismo como el único representante legítimo de todo el pueblo y de ese modo aniquila, fractura las diferencias y la diversidad que naturalmente existe entre las personas y grupos que conviven y deben convivir en una nación. El populismo es elitista. No me digas lo que quieres porque yo sé lo que necesitas. En el fondo, el populismo no solo ve a su pueblo, no solamente no lo ve, sino tampoco lo escucha. Bajo el pretexto de escucharlo, conoce y desconoce el pensamiento de quienes no comparten su filosofía y su lineamiento. Y lleva sin querer a una suerte de división ideológica, de fractura, de división, que supone una suerte de tajo en la sociedad. Ahí están los buenos, son ellos, por supuesto, porque son los que construyen la división. Ellos son los buenos, el resto son los malos, los pobres contra los ricos, los del interior de un país contra los de la capital, los que están en la educación pública y los que no pueden acceder a ella, los que están en la universidad privada y los que no pueden acceder a ella. El resto son contras. Se ha ido elaborando
también en los populismos de América Latina una suerte de determinación que quienes no están a favor son contras, están en contra del régimen, construyendo una suerte de doble moral. Ya no se miden los hechos objetivos, sino en función de los sujetos que lo realizan. Entonces, si lo hago yo, está bien. Si lo hace el otro, el que piensa diferente, está mal. Lo bueno o malo no es el hecho, es lo que el sujeto termina imponiendo, porque se va construyendo una suerte de relativismo moral, ético e intelectual. Ahí surgen los que legitiman, a veces gritando en su defensa, a veces callando de manera hipócrita y cómplice. Y en ese relativismo moral, nuestros pueblos van perdiendo valores, principios, respeto, basados en la educación, en el trabajo, en la libertad. Esa cultura populista que tiene etapas, primero quebrar la voluntad del pueblo, después quebrar la confianza, desmotivando a la ciudadanía. Quizás el ejemplo más notorio es la construcción del pobrismo, la pobreza como valor positivo. Se rompe la relación del esfuerzo y el sacrificio. Así aparece el asistencialismo, la estatización de la pobreza, la dependencia, el amiguismo político. Esa suerte de justicia, entre comillas, en donde es justo sacarle al que trabaja y produce para darle al que no trabaja y al que no produce para que no trabaje nunca, en una suerte de retroalimentación permanente de la pobreza. La educación dominada por los gremios, por la politización oficialista, la inseguridad que se justifica en los orígenes sociales de la pobreza y en donde no se acude a la aplicación de la ley y de la Constitución para el combate y la preservación del derecho mínimo de los honestos a vivir en paz, en certeza, en seguridad, para ver construir las expectativas de su hogar y de sus hijos. El Poder Judicial acosado, donde muchas veces no termina ni siquiera siendo el último reducto de algunas democracias en América Latina. La democracia representativa, sustituida por la democracia corporativa, y también, ¿por qué no?, permítaseme expresar, de las exposiciones del presidente Piñera, del presidente Calderón, también se podía inferir que ha sucedido en muchos países de Latinoamérica una suerte de dilapidar las oportunidades. Hemos tenido las oportunidades, las hemos visto pasar y las hemos perdido. Yo creo que esto termina siendo grave porque se afecta principios esenciales del Estado de Derecho, la legitimidad de la democracia, por todo lo que ello implica a partir del populismo como expresión desordenada de formas legitimantes o legitimatorias de la democracia. Yo voy a hacer alguna referencia a mi país. Churchill decía: no hablo mal ni confronto con mis adversarios cuando estoy fuera del país. Me pongo al día cuando vuelvo. Yo voy a procurar cumplir con ese principio que para nosotros es importante, de no confrontar y no criticar a mis adversarios políticos cuando estamos afuera del país. Pero es necesario para describir también
desvíos de nuestra calidad democrática, que a nuestro juicio no me parece que sean los mejores ejemplos para poder llevar adelante una democracia plena. En nuestro país se acaba de aprobar una ley de responsabilidad penal empresarial que crea el delito de peligro para el empresario, constituyéndose en una suerte de espada, de un plus de poder que tiene el gremialismo para utilizarlo contra el empresariado. El Parlamento uruguayo que integro estuvo rodeado de miles de representantes de un gremio para intentar sacar una ley que terminó definitivamente siendo aprobada y sancionada, ley manifiestamente inconstitucional y que seguramente la Suprema Corte de Justicia de mi país así lo va a establecer. Algunas otras leyes, como la legalización del comercio de marihuana y el autocultivo, en un país de 3.200.000 habitantes, donde a veces no somos capaces de controlar el tránsito, que se pretenda cultivar la marihuana en predios militares y vender en las farmacias. Nos parece a la inmensa mayoría de los uruguayos una enorme equivocación en la lucha de la política contra las drogas. No es una medida apoyada en espíritus libertarios, es por el contrario hija de acciones temerarias y reflexivas que poco o nada piensan en la juventud de mi país. También en este año electoral, se intenta impulsar, cuando tenemos en octubre elecciones nacionales, en octubre, el último domingo de octubre, se intenta impulsar una ley de medios, que en realidad es una ley de control de medios, porque es como aquel que tiene el perro atado y amenaza con soltarlo en caso de que los medios de comunicación no se porten bien. Eso está mal y lo tenemos que expresar en este marco porque nos parece que son expresiones que ya han sido impulsadas en otros países y que han terminado en ejemplos mutilantes de la democracia y de todo lo que ello implica y supone. Creo, estimados amigos, que los populismos que apoyan en su supuesta legitimidad para empujar los límites y en ese avance siempre aparecen muchas veces transformándose en violencia, porque desembocan inexorablemente en violencia. Al coartar libertades, terminan suprimiendo esas libertades y terminan impactando en el modelo de república, de democracia, de respeto, de valores esenciales a la conciencia cívica y libre de los seres humanos en cualquier país del mundo. Pero también los populismos terminan devorando a sus propios hijos. Las demandas sociales que lo cobijaron terminan por desvirtuarse cuando la democracia como tal se termina perdiendo, porque el populismo sin democracia es un mito, o lo que es lo mismo, es un espanto político que no se diferencia en nada de un régimen fascista o dictatorial. No vale decir tampoco que la contradicción se da entre populismo o imperialismo, o entre estatismo y neoliberalismo. La única y verdadera contradicción es y será siempre, como decía el libertador de mi patria, José Gervasio Artigas, entre libertad y despotismo,
o lo que es lo mismo, entre democracia y dictadura. Y los que conspiran contra la libertad siempre van a terminar perdiendo, como en Venezuela, van a terminar perdiendo. No hay solución. No se puede coartar la libertad porque no pueden tener la fuerza, no pueden tener la dignidad de la representación. El pueblo finalmente entiende que nunca habrá justicia social sin democracia, que no hay paz sin libertad, porque aun cuando las versiones demacradas de los populismos, las versiones derivadas, los populismos heredados, con líderes que no lideran y que construyen una suerte de populismo esotérico, lo único que hacen es exacerbar los ánimos de la sociedad, construyendo caminos y muros de injusticia que la propia gente termina por patear, porque son muros mentales que evitan que la libertad tenga su plena vigencia. Creemos, por el contrario, que el antídoto para menos populismo es más república, más república. Esa inclaudicable expresión de la república como mejor forma de defender nuestra democracia. Democracia con república, democracia con derechos, democracia con transparencia, democracia sin opacidades, democracia sin corrupción, democracia con irrestricta aplicación de todos los derechos. Y termino simplemente expresando aquello que un gran ciudadano que mereciera más que nadie ser el presidente de todos los uruguayos y que no pudo serlo porque lo encarcelaron en una cárcel de Trinidad y cuando salió no pudo ser y encontró la muerte antes de poder llegar a la presidencia de la República Oriental del Uruguay, que fuera Wilson Ferreira Aldunate, quien decía que por la libertad hay que luchar siempre, todos los días, porque nunca estará definitivamente conquistada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esa excelente presentación. Tiene la palabra el jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. Adelante, Mauricio. Gracias, Álvaro. Gracias por las palabras de bienvenida. Ante todo, quiero agradecerle a Mario por la invitación. Realmente es una alegría y un honor estar acá. Una alegría porque cada vez que uno visita el Perú es un pueblo amigo, muy querido. Recordemos que la primer colectividad peruana fuera en el mundo está en la ciudad de Buenos Aires. Además, también, recordando lo que dijo Álvaro, en ese Boca que ganó todo, el Ñol Solano y el Chino Pereira tuvieron un rol importantísimo. Y la verdad que además compartir con dirigentes de esta envergadura, de este tamaño, especialmente los presidentes Sebastián Piñera y Felipe Calderón, que han dejado una huella muy importante en la región, y con todo este panel, realmente es un honor. Más allá de que queda claro que estamos frente a realidades muy diversas, diferentes, pero con desafíos claramente comunes, en una región que se ve como en el centro de las políticas de desarrollo del mundo, donde creo que la palabra que definiría Latinoamérica hoy es oportunidad, y donde claramente los indicadores demuestran que ya hay muchos países en la región que han aprovechado esta oportunidad. La prueba es que hemos crecido al 4% promedio casi 20 años, que pasamos de ser el 5% del PBI mundial al 8%, que hemos reducido los niveles de desempleo a los más bajos de nuestra historia. Y tal vez Perú es el mejor ejemplo, porque tiene los indicadores de mayor crecimiento del 2002 al 2011, crecimiento que se transformó en desarrollo, que se transformó en una mejor calidad de vida
para la gente. Y basado claramente en la fortaleza institucional, en que cambiaron los gobiernos, pero todos tuvieron un compromiso con fortalecer la independencia de las instituciones, que es lo que garantiza claramente nuestras libertades, que es lo que ha primado en el día de hoy en las palabras anteriores y las que seguirán. Claramente, la Argentina, y yo como dirigente de mi país, comprometo que a partir del 2015 va a entrar en este proceso de crecimiento acompañando al resto de Latinoamérica y ya basándose en otros parámetros de convivencia. Y muchos dirán, los que han estudiado tantos años nuestro país, ¿por qué esta vez y no otras que tuvimos oportunidad de hacerlo? Porque creo que en estos últimos años hemos tenido un notable aprendizaje, un notable crecimiento. Mucho tiene que ver con nuestro despertar y otra parte tal vez tiene que ver con que huellas que comenzaron a recorrer países hermanos, como hoy relataban los expositores de Venezuela y que Corina seguramente también nos conmoverá, o Bolivia, también nos permitieron percibir esto que decía el senador Larrañaga, que la libertad hay que luchar todos los días. Y tal vez todos también tomamos más conciencia gracias a esas visitas. Pues yo tuve una discusión con Corina hace un par de años y ella me decía que yo subestimaba el tema. Y la verdad que tiempo después tuve que yo denunciar en mi país un intento de chavización de nuestra sociedad. Pero por suerte hubo un despertar, como les decía, conmovedor. Esa enorme mayoría silenciosa que solamente se conformaba con votar cada 4 años, comprendió la envergadura del desafío que teníamos por delante. Y se movilizó masivamente durante todo el año pasado, varias veces, en todos los parques y plazas del país, pacíficamente para reclamar por esto, por libertad, por instituciones independientes, por equilibrios. Por eso estoy seguro que la mayoría hemos entendido que el camino es alejándose de los personalismos, alejándose de los liderazgos mesiánicos, alejándose de los relatos que tienen como consigna que no importa si hay que sacrificar la calidad de vida de la gente, pero hay que sostener ese conjunto de ideas aún a ese costo. Por eso en mi país, que todos sabemos, o la mayoría de los que está acá, las enormes potencialidades que tiene, desde una agroindustria muy emprendedora, líder mundial, o en minería, o en energía, ahora más que nunca con Vaca Muerta, que parece ser la segunda reserva mundial de shale gas, en innovación y creatividad. Todos hemos entendido que eso nunca va a transformar a la Argentina en un país desarrollado, más justo, con inclusión y oportunidades de progreso para todos, si no tenemos un conjunto de valores institucionales que garanticen las libertades, sobre todo la más importante, la libertad de poder elegir qué estudiar, en qué trabajar, a qué dedicarme, de qué manera construir esa familia que uno quiere, esos afectos y ese futuro. Y hay un punto que también quiero señalar, y que fue señalado esta mañana varias veces, que es claramente la educación. Algunos hemos tenido la suerte en el pasado de liderar sistemas educativos de calidad y lo hemos ido perdiendo. Otros estuvieron siempre en el camino de lograrlo y aún luchan por lograrlo. Pero todos tenemos claros que solamente con una educación pública de calidad tenemos un verdadero sistema que iguale oportunidades. En la Argentina estamos en ese debate. Hemos ido avanzando a invertir más dinero, pero con muy pocos resultados. Porque lo que ha faltado y que falta sistemáticamente en la política es coraje. Coraje de enfrentar la discusión en serio
Y esto incluye sentar en la mesa a los gremios a discutir qué se enseña, cómo se enseña en este siglo XXI, en el cual la globalización nos compromete a un desafío de conseguir trabajos de calidad para nuestra gente. En ese desafío estamos hoy en la Argentina. Y tenemos que lograr lo que decía uno de los panelistas anteriores, que haya un debate y que se transforme en política de Estado. Ya hay países en la región que lo han logrado. Creo que todos tenemos que ser parte de ese compromiso. Para ir terminando, en términos de Latinoamérica, creo que la Argentina tiene que hacer su aporte. Todos sentimos que con Argentina, siendo parte de este bloque de países que abrazan la calidad institucional, las libertades, el respeto, la buena convivencia, va a haber un mejor futuro para todos. Por eso creo que tenemos que comprometernos en relanzar y potenciar el Mercosur para converger con la Alianza del Pacífico. Eso va a aumentar y va a realmente potenciar las oportunidades de la región. Nos tocan vivir épocas diferentes. Países que están muy avanzados en el desarrollo en la región han asistido a reclamos, movilizaciones, situaciones inesperadas cuando uno ve los indicadores de calidad de vida, de mejora, de reducción de la pobreza, comparados con los que uno tiene en su país. Y ahí es donde tenemos que entender que vivimos una época que es totalmente distinta, que producto de la globalización y el avance de la comunicación, hoy el desafío ha cambiado de eje. Un pobre de hoy es infinitamente menos pobre que uno de hace 100 años. Pero como la sociedad en su conjunto es rica en información y millonaria en expectativas, hace que los liderazgos tengan que plantearse en otro plano. Hoy la sociedad necesita ver a sus líderes cerca, sentirlos cerca, que haya más diálogo, que haya más comunicación y que de esa manera todos sean parte y entiendan en qué camino estamos emprendiendo esa sociedad que necesitamos encuentre oportunidades y desarrollo para todos. Espero que en el correr de los próximos años estas exposiciones que hemos escuchado queden en la anécdota y encontremos una América Latina unida, basada en la profunda libertad que queremos para toda nuestra gente. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Muy brevemente, María Corina no necesita presentación. Si las cosas estuvieran en su lugar en este mundo, María Corina sería secretaria general de la OEA o presidenta de Venezuela. Y no tendría que estar jugándose la vida todos los días en las calles de su país. Títulos los tiene absolutamente todos. Es ingeniera industrial por la Andrés Bello de su país, especializada en finanzas por el IESE, una institución sumamente prestigiosa, y egresada, además de un programa también muy prestigioso de la Universidad de Yale en políticas públicas y especialmente en liderazgo de políticas públicas. Pero el título más importante de todos, digo siempre, es que tiene el tabique más indestructible de América. Ustedes recordarán, porque esas imágenes dieron la vuelta al mundo, la paliza que le infligió el presidente de la Asamblea Nacional de su país cuando ordenó a los matones del régimen golpearla cobarde y salvajemente ante las cámaras de televisión, y allí está ese tabique, María Corina, más invicto que nunca, como tus convicciones, tu coraje y tus valores. No sé cuánto tiempo tardará en llegar la libertad a Venezuela, estoy seguro de que no será mucho tiempo. Pero también estoy seguro de que lo que estás haciendo reverberará en la memoria de tus compatriotas por muchas generaciones y algún día los venezolanos y venezolanas pronunciarán tu nombre, María Corina,
con la reverencia que reservamos hoy a los conductores de las grandes gestas libertarias y de las gestas de la independencia. Es un inmenso honor dejar en el uso de la palabra a María Corina Machado. El cargo que tengo no lo cambio por ninguno. Soy ciudadana venezolana y soy diputada de la República a la Asamblea Nacional, hasta tanto lo quieran mis compatriotas venezolanos. ¿Qué días que vivimos los venezolanos? Pasa un día y verdad que parece que fuera una semana, un mes o un siglo, por la cantidad de experiencias, de eventos, pero sobre todo por la intensidad de los sentimientos. Esto es así como esa novela, La agonía y el éxtasis. La agonía que siento y que no puedo olvidar el rostro de Marvinia Jiménez, una madre de 35 años, madre soltera, costurera, con un hijo de 7 años, que el 23 de febrero estaba caminando por delante de su casa en una zona popular del estado Carabobo llamado La Isabelica, y vio la protesta, escuchó los gritos, salió a tomar fotografías y de repente se vio en la mitad de un batallón de la Guardia del Pueblo, la lanzaron contra el piso y mientras algunos la agarraban, una mujer, una guardia del pueblo, se quitó el casco y le golpeó sin misericordia contra su cara. Marvinia se la llevaron presa, estuvo 2 días desaparecida, aislada. Las fotografías y los videos aficionados fueron tan contundentes que recorrieron el mundo y no les quedó más remedio que liberarla. Sí la liberaron con 5 cargos imputada, entre otros de instigación al odio, de robo, de alteración del orden público, pero la guardia que la golpeó está perfectamente libre, ni siquiera investigada a estas alturas. Esa es la agonía y esto lo vemos ahora de una manera masiva y sistemática en todas las calles de Venezuela, cómo se están violando los derechos humanos de una manera cruel, brutal. Pero el éxtasis consiste en recorrer también estas calles de Venezuela y ver los ojos, ver la mirada de los jóvenes que están protestando, tragando gas, recibiendo perdigones, golpes, amenazas, pero siguen firmes, conscientes de qué orden y de qué trascendencia es la lucha que estamos dando. Y para mí es profundamente orgulloso ver que al lado de ellos están sus madres, porque estos jóvenes no crecieron en democracia, pero tuvieron el ejemplo en sus hogares de sus padres y sus madres, con su ejemplo y con su amor por estos ideales y por nuestro país. Hasta hace 8 semanas, quizás el mundo pensaba que Venezuela era un país doblegado, que a pesar de la crisis económica más brutal, terrible de nuestra historia, no tengo que entrar en detalles de lo que son los niveles de escasez, la inflación más alta del planeta, el empleo precario, sueldos de hambre, la salud y la educación en el suelo y desde luego una violencia que alcanza unos índices de un país en guerra, con una impunidad en homicidios por encima del 96% y con una corrupción obscena que es una bofetada para cada uno de los venezolanos todos los días. Pero aún así, el régimen había logrado silenciar los sueños, las aspiraciones de los venezolanos. Y el mundo era una sociedad resignada, aterrorizada, adormecida. Nuestros jóvenes nos llamaron a la calle y toda Venezuela salió con ellos. Y Venezuela despertó. Venezuela despertó en el movimiento cívico pacífico más profundo, contundente y amplio de nuestra historia. Y cambiamos la historia, porque este movimiento es irreversible y no tiene vuelta atrás. No puedo olvidar ese 12 de febrero cuando se convocó esta marcha histórica estudiantil y estábamos allí en la tribuna con los estudiantes esperando que llegara la gente. Y esperábamos entre 10 o 15.000 personas, porque con la censura total que hay y la autocensura en los medios, pues toda la convocatoria había sido al estilo argentino, con redes sociales. Y llegaron 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 personas y estábamos felices.
pero de repente vemos cómo siguen llegando 30.000, 40.000, 50.000, más de 60.000 personas salieron a las calles en Caracas el 12 de febrero, demostrando que lo que estaba en gesta era realmente un movimiento de emergencia, de insurgencia ciudadana frente a la humillación y a la violencia impuesta durante estos 15 años por este régimen brutal. ¿Qué podía hacer el señor Maduro y su régimen ante esta contundencia de la movilización ciudadana? Optó por reprimir, pero ¿tenía realmente otra opción? Hay quienes piensan que no. No, porque, como bien dije antes, la situación real, económica y social es de tal gravedad que permitir un movimiento y una protesta de esta magnitud podría ser verdaderamente demoledor para su estabilidad. No, porque el señor Maduro tiene muy claro qué es lo que queremos la enorme mayoría de los venezolanos y no querían abrir una puerta a que esos venezolanos tomáramos nuevamente las calles. Y no, fundamentalmente, porque los cubanos no se lo permitían. Porque los cubanos no permitirían que se fuera creando, me refiero al régimen cubano castrocomunista, un movimiento cívico y pacífico que creciera cada día. Y ordenaron reprimir. Y creyeron que con esta represión iban a aterrorizar a la población y a desalentar a sus líderes. Lo que no se dieron cuenta es que ya habíamos cruzado un umbral los venezolanos y que esta indignación, lejos de paralizarnos, nos dio mucho más fuerza y mucho más razones para permanecer unidos, firmes, claros en la calle. ¿A dónde ha llegado esta represión? Yo creo que ustedes, que nos quieren y que nos siguen, han visto la evidencia. Esas imágenes que se han grabado en nuestras conciencias y nuestros corazones, pero que le han dado la vuelta al mundo. Me refiero desde luego al ataque brutal por parte de bandas paramilitares armadas, pero también por oficiales de cuerpos de seguridad, civiles y militares, contra jóvenes estudiantes que protestan en la calle. El uso de gases tóxicos prohibidos en nuestra Constitución. La forma como nuestros jóvenes que son detenidos, más de 1.800 jóvenes detenidos, más de 600 heridos en estas 8 semanas, pero que además han sido torturados de la manera más cruel que yo no puedo aquí ni describir. No me refiero solamente a golpes, heridas, jóvenes rociados de gasolina, amenazados que iban a ser incendiados, jóvenes que han sido violados, jóvenes a quienes se les decía que mientras estaban detenidos, sus madres estaban siendo violadas para conseguir confesiones terribles, descargas eléctricas, muchachos que me contaban cómo, porque he hablado con ellos, los tuvieron arrodillados sobre alcantarillas durante 6 y 12 horas con las manos amarradas y los obligaban a confesar sus penas, sus crímenes. Y esto desde luego aunado a una política de estigmatización y de terror en muchas zonas populares del país. Yo sé que todos ustedes han oído hablar del 23 de enero, una zona emblemática, era uno de los bastiones del oficialismo, solo a 2 o 3 kilómetros del Palacio de Miraflores. Pues bueno, en el 23 de enero hay bandas criminales, los llamados colectivos del terror, que van casa por casa y donde tienen alguna información de que algunos de sus miembros protestaron o están en contra de la política del gobierno, les marcan las puertas con pinturas al mejor estilo fascista clásico. Y en las noches, si tocan cacerolas, disparan a los balcones y a las ventanas. Por supuesto, esto ha ido acompañado de la detención de dirigentes políticos. El caso de Leopoldo López es obviamente uno fundamental, un líder fundamental de la unidad democrática venezolana, el quien ha sido producto o víctima de un juicio sumario, está aislado en una cárcel militar, sin derecho a la defensa ni a tener contacto con su familia. En los últimos 3 días han sido secuestrados, porque eso es el término, secuestro de Estado, el alcalde Daniel Ceballos de San Cristóbal, sin juicio, sin investigación. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se constituyó en tribunal penal y fueron a un hotel donde él se encontraba sin orden de detención, sin identificación,
y se lo llevaron preso y está también en la sala, en el cuartel militar, en la cárcel militar, al igual que el alcalde Escarano, quien fue destituido por decisión de esta sala constitucional, y el delito es que tanto el alcalde Ceballos como el alcalde Escarano se negaron a reprimir la protesta ciudadana. Hay otros 4 alcaldes que están ahora en la misma fila de espera porque ya fue anunciado por el señor Maduro que es contra ellos a quien se le debe atacar y detener. Y desde luego no puedo dejar de mencionar lo que ha resultado en estos años y en particular en estos últimos días, la censura a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Hay 115 denuncias de periodistas agredidos, pero lo que está ocurriendo es indescriptible. En Venezuela, estoy vivo en Venezuela, y mientras hay estos ataques simultáneos en 15, 18 estados, bueno, las televisoras están transmitiendo comiquitas, novelas, programas que ignoran la realidad y la gravedad de lo que ocurre, y los medios impresos, que es lo que básicamente nos quedaba, pues ahorita están subsistiendo algunos porque no tienen papel periódico y no les suministran dólares para adquirirlo. Ahora bien, es importante insistir que esta política de persecución y de represión es una política de Estado. Se ha convertido en una política de Estado de represión y tortura en cual los distintos órganos del poder público se han vuelto cómplices. Una fiscal general de la República que no solamente denuncia o niega estos eventos, pero que se burla de algunos de los testigos, de las víctimas. Una defensora del pueblo que no sabe lo que es tortura y llega casi al límite de justificarla al explicar cómo funcionan los interrogatorios. Tribunales que se constituyen en cárceles, en cuarteles militares y por supuesto y que están acusando de terrorismo a nuestros jóvenes. Un sistema de medios públicos que en cadena nacional se convierten en los grandes instigadores de la violencia, del atropello, y donde vemos al señor Maduro desde la silla de Miraflores, en cadena nacional, a plena luz del día, darle instrucciones a las bandas criminales que salgan a atacar a ciudadanos indefensos que están protestando pacíficamente. Un señor desde la presidencia de la República, repito, instando a grupos paramilitares que salgan a atacar a ciudadanos indefensos, órdenes que cumplen a cabalidad estos grupos, y a los pocos minutos o a las pocas media hora empezamos a ver en 15 y en 20 estados ataques brutales donde estas bandas criminales incluso ingresan en las casas, en las residencias donde están protegiendo a los muchachos y se los llevan detenidos, arrastrados por la fuerza. Esto ocurrió este sábado, hay testimonios desgarradores en Altamira, en un restaurante privado donde los comensales, los visitantes protegían a los muchachos para que no se los llevaran y no lograron impedir que se llevaran algunos arrastrados y desaparecidos algunos de ellos. Y desde luego el rol de la Fuerza Armada Nacional, cuyo componente, la Guardia Nacional, se ha prestado para atropellos sin precedentes en nuestra historia y que más allá del tema de la represión y verse allí involucrados, han permitido ser convertidos en un brazo político armado del régimen y es verdaderamente bochornoso lo que ocurrió el sábado antepasado, el sábado 15 de marzo, cuando se convocó al gran acto proselitista en Los Próceres, donde está la entrada del principal cuartel militar de Venezuela y donde se le obligó a oficiales y soldados a convertirse en militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, vestidos con su uniforme militar, con banderas políticas, gritando consignas en un acto proselitista. Hace un año, en Rosario, yo les hablaba sobre la naturaleza del régimen que hay en el país, en nuestro país, en Venezuela, y el hecho de que lo que existe es la pretensión de imponer un régimen de sumisión total, que necesita un país arruinado, una Venezuela dividida y sumergida en la violencia más brutal.
nos necesita. Y para ello, pues fueron progresivamente acabando con la separación de poderes, violando el Estado de Derecho, destruyendo intencionalmente la economía. Quizás hay algunos que todavía no terminan de entender que es un objetivo fundamental destruir la economía, destruir el empleo privado para generar una dependencia absoluta del ser humano en el régimen. Si logran esa dependencia económica, pueden tener ese control político y después espiritual y moral, y lograr entonces la sumisión absoluta. Yo quiero insistir en tres elementos que mencioné el año pasado, pero que se han hecho ahora más evidentes que nunca. Una es la militarización de Venezuela. Ya no son solamente las calles en el proceso de represión, pero es que son los hospitales, son los automercados y son las bodegas, porque para administrar la escasez que se ha producido, la respuesta del gobierno es tener militares en las cajas de los automercados poniendo orden a la demanda por bienes esenciales que tienen los ciudadanos. Lo segundo es la penetración del crimen organizado y las peores mafias criminales en las instituciones de nuestro país. Y el tercero es la presencia y la cada vez más evidente dominación, influencia cubana. Yo les pregunto, ¿cómo se sentirían ustedes si el sistema de identificación de su país lo manejaran funcionarios de otro país? O si las notarías y los registros, o si los ministerios de alimentación, las decisiones para adquirir productos, alimentos o medicinas se tomaran en La Habana, Cuba. ¿Cómo se sienten nuestros militares, oficiales y soldados, ante la presencia de militares cubanos en el Comando Estratégico Operacional que toman decisiones operativas sobre nuestras Fuerzas Armadas? De modo que ha habido una entrega absoluta, ha sido ultrajada nuestra soberanía nacional sin disparar un tiro, financiada desde Venezuela. Pero también en Rosario el año pasado mi mensaje fue: confíen en nosotros, en los venezolanos de nuestra generación, que tenemos esa experiencia de 40 años de república civil y que en estos años hemos sufrido en carne propia lo que es la destrucción, la aniquilación progresiva, no solamente de la libertad y la democracia, pero la destrucción de la república. Y por eso hoy yo siento que el aprendizaje más importante de febrero y marzo del 2014 es cuánto debemos confiar en los venezolanos, en el pueblo de Venezuela. El movimiento civil, social, que ha despertado no tiene precedentes en nuestra historia. Yo diría que por tres cosas. En primer lugar, por su alcance. Esto es un movimiento nacional. A diferencia de otros momentos de insurgencia y de protesta en nuestra historia, que podía ser en unas regiones o en unas ciudades, todos los pueblos y ciudades de Venezuela están participando de esta protesta ciudadana en estas horas. En segundo lugar, es un movimiento transversal en la sociedad. Están participando jóvenes y ancianos, ricos y pobres, negros, blancos, civiles, militares. Se ha convertido en un espacio de encuentro y de reconocimiento del pueblo venezolano en nuestras calles. Pero en tercer lugar, lo más importante es su dimensión existencial. Es verdad que Venezuela en los últimos años batía récords, muchísimo más que ustedes en Argentina, Mauricio, en cuanto a protestas reivindicativas por el empleo, por la vivienda, por la salud o por la situación de la infraestructura o la educación. Y eso el gobierno había logrado aislarlas y hasta invisibilizarlas. Pero se generó una conexión, gracias al llamado de nuestros estudiantes, con este drama y esta humillación diaria a nuestra calidad de vida, con la causa, el culpable y con la solución política, que es no el cambio de una persona o de un gobierno, sino es la transformación de un modelo. Tiene que ver con valores humanos, tiene que ver con la dignidad humana, tiene que ver con la soberanía nacional y desde luego tiene que ver con la libertad. Y cuando una sociedad asume que es de ese orden la lucha que estamos dando,
No nos podemos sorprender de encontrarnos una Carmen González, con quien compartí hace 2 semanas en San Cristóbal. Y vivan los gochos, porque para los venezolanos se han convertido en un ejemplo de dignidad, de fuerza y de valentía. Los gochos son los venezolanos que viven en la región de los Andes, que ha sido pues el inicio de esta protesta y donde se ha creado el movimiento más sólido y más firme. Yo estaba con ella en una concentración monumental. A mí me cuesta muchísimo contar cuánta gente hay en las concentraciones, pero ahí me decían que habían por lo menos 30, 40 mil personas. Y Carmen González es la madre de Jimmy Vargas. A su hijo lo habían asesinado en este proceso de represión no hacía más de 5 o 6 días. Y ella estaba parada al lado mío y ella me dice: no me den el pésame, no lloren, María Corina, luchen, luchen. Garantízame, asegúrame que Jimmy dio su vida por una Venezuela democrática que nosotros vamos a conquistar. Cuando una mujer que acaba de perder a un hijo es capaz de pararse enfrente y darnos órdenes a toda una sociedad que continuemos la lucha de su hijo, que ella sigue siendo su voz, nos demuestra que esa unidad que se ha generado en Venezuela trasciende la unidad de los partidos políticos que habíamos logrado en los últimos años. Es la unidad de todos los sectores, de todas las generaciones, alrededor de estos valores humanos y estos ideales democráticos. Mucha gente dice: ¿para dónde vamos? Pues vamos a conquistar la democracia y la libertad. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Pero sí les digo algo: nunca en 15 años este régimen ha estado tan débil como está hoy. Nunca hemos estado tan cerca de conquistar la democracia y la libertad como en estas horas está Venezuela. A la comunidad internacional, por eso es tan importante y agradezco esta oportunidad. Para estos regímenes autoritarios que se disfrazan de democracias con algunas prácticas, como la repetición frecuente de elecciones, la legitimidad que le da a la comunidad internacional es un pilar fundamental. Y yo el año pasado decía que eso iba desde la indiferencia hasta la complicidad. Pero hoy ya no puedo decir lo mismo. Después de estas 8 semanas de brutal represión, como la que no hemos visto en los venezolanos, ni siquiera en las dictaduras militares del siglo XX. Hoy el gobierno pasó una raya roja que ya no se puede esconder. Así que a estas alturas, a los demócratas de la comunidad internacional les decimos: la indiferencia es complicidad. La indiferencia es complicidad. Y coincido con todos ustedes que a pesar de este dolor profundo, infinito, que sentimos los venezolanos y las madres cuando vemos a cada joven asesinado por la espalda, con tiros en la cabeza, con perdigones de la cabeza hasta los pies. Un muchacho en Valencia, quien fui a acompañar a la sala de emergencia y estaba su mamá. Desde la cabeza hasta los pies tenía Juan Carlos. Y lo que el muchacho me decía era: estoy rezando que se me cure rápido estos golpes en las piernas para regresar a la calle con mis compañeros. Y la mamá lloraba y me decía: pero yo voy a ir con él. Por eso yo les digo, sí, hay una enorme oportunidad. Porque hemos despertado, pero hemos despertado también a entender que es la hora de hacernos estos nuevos planteamientos y estas nuevas ideas que con valentía tenemos que defender para esa nueva Venezuela que vamos a construir. Es la hora de entender que este drama que hemos vivido es el entierro porque demuestra el fracaso del populismo, el clientelismo, el centralismo del pasado. También de otros males que venían de mucho más atrás, como el militarismo, y uno nuevo, el totalitarismo. Los venezolanos, esa es la responsabilidad que asumimos en esta hora. Y como usted bien nos decía, don Mario, lo escribí hace, creo que como un año más o menos, decía que hoy, como hace 200 años, el futuro y la libertad de América Latina se decide en suelo venezolano. Por eso yo quiero decirles una vez más: confíen en nosotros, yo confío en los venezolanos.
Vamos a dar esta lucha hasta vencer. Y conquistaremos no solamente la libertad de Venezuela, sino también la de toda América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Corina, por esa presentación conmovedora y electrizante. Antes de levantar la sesión, quiero simplemente recalcarle a los amigos de la prensa lo que les dije antes de que María Corina llegara a la universidad. Cuando ella inició su presentación, recalcó su condición de diputada. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella aterrizaba en Lima, el presidente de la Asamblea Nacional desde Caracas anunciaba la destitución de María Corina como diputada, algo que por supuesto no tiene ninguna validez. Al momento de recalcar su condición de diputada, lo que le estaba diciendo al señor Diosdado Cabello era: yo soy diputada no por su voluntad, sino por la voluntad del pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Queda levantada la sesión. Muchas gracias. Los esperamos a todos el día de mañana.